Nosotros somos el equipo interesado en la carrera de Relaciones Internacionales. Esta tarde pues, nos encontramos en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración y pues venimos a entrevistar a la maestra Nora Huerta. Pues primeramente, maestra, muchas gracias por su buena exposición y pues, ¿qué le parece si empezamos con las preguntas? Adelante, claro. Muy bien, la primera pregunta. Ya no le pregunto. ¿Por qué decidí estudiar Relaciones Internacionales? Decidí estudiar Relaciones Internacionales porque me interesaban y me siguen interesando los retos actuales que se viven hoy en todo el mundo, desde situaciones sociales de guerra, situaciones políticas, conflictos humanitarios, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Podría decirnos, por favor, cuáles fueron los retos más difíciles de estudiar esta carrera? Retos más difíciles. Finalmente, cuando eliges algo porque te gusta y te apasiona, los retos yo creo que no son difíciles, más bien es cuestión de preparación. En cuanto a retos, te das cuenta que la importancia de los idiomas es sumamente esencial, el que te puedas preparar con idiomas y estar actualizado de las noticias. Okay. ¿Usted es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León? Así es. ¿Carrera? Mi carrera es licenciatura en Relaciones Internacionales, hice una especialización en Comercio Internacional y tengo una maestría en Relaciones Internacionales también, con una acentuación directa en lo que viene siendo diplomacia. Muy bien. ¿Podría decirnos también, si has vivido, qué puestos ha tenido usted como que pueda decirnos que aplica la carrera de Relaciones Internacionales? Mi desempeño laboral, finalmente, en un inicio me enfoqué directamente en mi acentuación de mi licenciatura, que fue Comercio Exterior. Estuve laborando en compras internacionales, lo que viene siendo en Cemex y posteriormente en Vitra. Posteriormente hicimos lo que viene siendo una colaboración de una empresa naviera, en lo que viene siendo el sur de Estados Unidos, y posteriormente empecé a involucrar un poquito más en el extranjero en cuestiones sociales y humanitarias. Entonces posteriormente estuve laborando ya en cuestiones un poco más enfocadas a derecho internacional principalmente, en situaciones un poco más políticas, razón por la cual regresé, empecé a hacer mi maestría y posteriormente tuve un acercamiento en lo que vienen siendo organizaciones no gubernamentales. Yo vine haciendo Amnistía Internacional directamente con un proyecto en Ciudad de México y después una colaboración directa con la Organización de las Naciones Unidas, que es un organismo internacional. Allí estuvimos prácticamente 2 años y ahorita actualmente estoy haciendo un doctorado en lo que viene siendo enfocado en ciencias sociales en respecto al derecho internacional. Muy bien, maestra. Bueno, de acuerdo a lo que nos ha comentado y de acuerdo a su experiencia, ¿usted recomendaría esta carrera? Es una de las carreras que considero que tienen muchos ámbitos de aplicación, siempre y cuando lo sepas enfocar. Opino que todas las carreras tienen en algún punto, pues obviamente su atractivo. Sin embargo, Relaciones Internacionales es muy versátil y tiene muchas áreas en las que poco a poco le vas agarrando el cariño, la importancia y pues estas las más actuales. Realmente tienes que estar conectado tanto a cuestiones históricas para poder entender bien qué es lo que, o las causas o las razones de muchas situaciones que existen hoy en día. Entonces, tomamos un poquito de antecedentes en cuestiones históricas y después las enfocamos al por qué pasa determinado conflicto o situación actualmente y es la manera de embonar dos cuestiones esenciales. Entonces entiendes más el por qué pasan las cosas actualmente, cada vez sucede otra cosa al otro lado del mundo que tiene un impacto directo en el otro lado. Entonces es algo muy interesante ver cómo esas dinámicas y ese intercambio cultural, económico, social finalmente te engloba. O sea, realmente es muy versátil, es muy noble en la carrera en el aspecto de que conlleva muchas situaciones, muchos ámbitos que considero que para ustedes como jóvenes se les puede hacer muy interesante y son quienes pueden hacer ese cambio en las cuestiones que se viven hoy en día. Personalmente, ¿usted qué es lo que más le apasiona de esta carrera? Que usted diría, yo por esto sigo en esto, en relaciones. Me apasiona la cuestión de hacer ese cambio social que te comenté hace un momento. Es necesario entender las estructuras que nos rodean
en cuestiones políticas, sociales, económicas, gubernamentales, para poder decir, yo quiero contribuir con esto, yo quiero cambiar esta situación en mi país, en mi continente, finalmente en el mundo. Entonces, yo creo que es esa parte de entender la política internacional, no como tal en cuestión de leyes, sino entender cómo funcionan esa estructura entre los países para poder yo interpretarlos y decir, esto pasa por esta razón, entonces las posibles situaciones o los posibles escenarios que se pueden dar son estos, ¿cómo los prevengo? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo finalmente situaciones muchas veces se enfocan o pensamos que relaciones internacionales nada más tiene que ver con ese intercambio de ideas o de conocer conflictos o en cuestiones diplomáticas? Sin embargo, también tiene que ver con cuestiones básicas que hoy viven ustedes, como son las migraciones, los refugiados, la pobreza, la falta de derechos humanos en ciertas regiones del mundo. Entonces, yo creo que es como que una escalerita que te va ayudando a entender los problemas y es esa pasión que te da decir, ok, yo puedo ser un elemento de cambio finalmente. Para usted, ¿qué piensa del plan de estudio de esta facultad y de la carrera? Plan de estudios de la carrera. Sí, de la carrera de Relaciones Internacionales. El plan de estudios finalmente está enfocado en las dos vertientes principales para relaciones internacionales. Está enfocado en comercio exterior y también lo que viene siendo la parte diplomática de política exterior. Tú como alumno tienes que, para eso existen las optativas generales que se tienen a partir de quinto o sexto semestre. Entonces el enfoque es el que tú como alumno le vas a dar. ¿Qué es lo que prefieres? Aún así, todas las materias que vienen como optativa, en cualquiera de los dos ámbitos que tú decidas estar, te sirven para tu formación. Tiene una razón implícita de estar finalmente. Independientemente si tú enfocas en cuestiones de comercio exterior, tienes que saber en determinado momento cuestiones históricas, prácticas, para poder entender igual la dinámica de los países, el por qué tienen ese tipo de tratados, de acuerdos y qué es lo que a ti te va a servir. Entonces, realmente es un buen diseño el que se tiene respecto a las materias. Nada más es de parte del alumno que realmente entienda o se enfoque en que esto es como que el escalón A. No puedes directamente entrar y querer saber asuntos internacionales cuando no tenemos una base firme de lo que ha estado pasando, ¿no? ¿Ya sería todo por el momento? Bueno, pues ahora sí, primeramente pues agradecemos a la maestra otra vez por su tiempo y por su disposición, y pues sería todo por el momento y pues muchas gracias. Gracias.